Muy bienvenidos todos, bienvenidos. Rafael les va a entregar una hoja con lo que vamos a compartir en este día de hoy. Les animamos a que tengan al lado suyo también no vengo a vender, vengo a regalar, dice Rafael, pero con la hoja viene un lápiz. Es del colegio o de Rafael, así que la vuelta se lo devuelven, por favor. Y ahí está lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Gálatas 5. Te invito a abrir tu Biblia en Gálatas 5. Qué bueno hacer una acción de gracias. Aprovechamos también de agradecer al Ministerio de Profesionales la recepción que nos dieron hoy con un dulce, un calendario, la animación. Y acción de gracias significa que cada fin de mes compartimos todos los testimonios de ese mes. Entonces, si usted ya puede empezar a prepararse para fines de julio, cuando tendremos nuevamente acción de gracias. Bien, ¿qué dice la hoja? Dice más el fruto del Espíritu. ¿Y por qué no salen 9 frutos? ¿Por qué no sale una pera, un plátano, una sandía, una ciruela? ¿Por qué sale solo un fruto con 9 nombres adentro? ¿Ah? Muy bien, porque el fruto es un paquete completo, ¿sí? Que tiene estas 9 características que vamos a estar compartiendo. ¿Por qué necesitamos este fruto del Espíritu del cual vamos a compartir hoy? Te invito a abrir tu Biblia en Gálatas 5, Gálatas 5, vamos a leer el versículo 26 primero. Gálatas 5, 26. Bueno, y en la hojita puedes ir anotando los versículos ahí. Yo te voy a también ir guiando en esa hoja que es como un mapa de nuestro mensaje de hoy. Gálatas 5, versículos 26. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Leámoslo a las 2 y a las 3. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire, esto es bien interesante, ¿eh? Aquí está el denominador común de las relaciones interpersonales el día de hoy. No nos hagamos vanagloriosos. Vanagloriosos significa personas activas, personas soberbias que miramos a los demás por encima del hombro, hacia abajo. Eso significa hacerse vanaglorioso. Hacerse vanaglorioso es que tengo un concepto equivocado, superior de mí mismo. Pero más abajo dice, envidiándonos unos a otros. Y cuando tú envidias a alguien, te comparas con alguien, tú tiendes a mirarte tú hacia abajo y al otro hacia arriba. Es lo contrario de ser vanaglorioso. El que es vanaglorioso se mira a él muy superior y mira a los demás hacia abajo. El que es envidioso, él mira hacia los demás hacia arriba con molestia. ¿Y cuál es el resultado de relacionarse así? ¿Te ha pasado esto alguna vez o no? ¿Sí? ¿Te ha pasado que a lo mejor te fue un poco bien en el trabajo en forma inusual o hay algún área de tu vida donde estás viendo como un buen resultado e inmediatamente viene esta vanagloria, esa voz interna que dice, mira, tú eres muy especial, ¿sí? Tú eres una persona muy, muy especial, eres superior a otros y tú empiezas a mirar a los demás, quizás no en toda la área de tu vida, pero quizás en alguna área específica empiezas como a mirar hacia abajo al resto. Eso se llama ser vanaglorioso. Y reitero, envidiándonos significa que yo comparo algo débil mío con algo fuerte tuyo y equivocadamente te empiezo como a mirar hacia arriba, pero a sentirme molesto contigo. Eso se llama envidia. La otra vez alguien me dijo, bueno, es que yo tengo envidia sana. Yo le digo, mira, no sé si eso existe. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de ambas cosas, tanto de la vanagloria como la envidia? La irritación unos a otros. Me empiezo a volver irritante irritando a los demás también. ¿Cómo lo hacemos para romper esto? Porque esto es muy nuestro, esto es muy humano,
¿sí? Esto viene mucho de nuestro corazón. Te reitero, me va bien un poco en algo, ¡wow! Soy súper especial, soy la guinda de la torta, el tapón del océano. También la última Coca-Cola del desierto. Y por el contrario, me está yendo no muy bien en algo y me comparo con alguien que sí le está yendo bien y no me alegro contigo, me molesto. Ahí hay algo muy humano. ¿Cómo rompemos esto? ¿Cómo podemos tener relaciones interpersonales sanas y libres donde yo me pueda alegrar contigo si te está yendo bien? Si tú pasas adelante y cuentas un testimonio de que Dios te bendijo en tu familia, en tu trabajo, y en mi interior hay un gozo por ti, eso significa que tu corazón está abierto a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 25? Mira qué interesante, en el versículo 25 está lo contrario del versículo 26. El versículo 26 me está hablando de cómo yo habitualmente me relaciono mal con las personas en base al orgullo o a la envidia, pero el versículo 25 me da la clave para romper eso y dice el 25, leámoslo a las 2 y a las 3, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo vino a ti, te dio vida, recibiste a Cristo, experimentaste un nuevo nacimiento, pero ahora tenemos que andar por el Espíritu. ¿Y cómo andamos cómo andamos por el Espíritu? Cuando nos apropiamos del fruto del Espíritu. Les voy a refrescar un poco la memoria a algunos. Una vez fuimos a ver 1 Tesalonicenses 1:6, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas atrás. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Algunos que tienen buena memoria se acordarán que estuvimos compartiendo acerca de esto. Dice Pablo a los tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, pero con gozo del Espíritu. Qué interesante que aquí dice que el gozo no depende de las circunstancias. La gente dice, yo estaría más contento, sí. Yo sería más feliz, sí. Posiblemente andaría riéndome más por la vida, sí. Pero acá dice, en medio de la adversidad, ustedes tuvieron gozo. Qué interesante y qué poderoso a la vez. ¿No te gustaría andar contento independiente de los problemas, independiente de las circunstancias, independiente, ¿verdad?, de los vaivenes de la vida, las inestabilidades que tiene nuestra vida acá en la tierra? Bueno, la Biblia nos da la fórmula. Y la fórmula es el fruto del Espíritu. Así que ahora sí, vamos a Gálatas 5, del 22 al 23. Quizá producción me pueda ayudar proyectándolo hoy día. Gálatas 5, del 22 al 23. Y saludamos a aquellos que también, algunos ya han partido quizás de vacaciones o están fuera, vacaciones de invierno de sus hijos. Y quizás también están ahí viéndonos desde distintos lugares. Gálatas 5, del 22 al 23, tiene esto que yo te entregué en esta hoja, donde nos salen 9 peritas o 9 manzanitas. ¿Cuánto sale en la hoja que tienes tú? Un fruto, pero con 9 manifestaciones. Y estas manifestaciones las vamos a leer. Así que si a ti te gustaría, podrías escribir en la hoja, si es que no está, Gálatas 5, del 22 al 23. Y lo vamos a leer, ¿les parece? Ahí me ayudó producción. El versículo 22, a la 1, a las 2 y a las 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es extraordinario. ¿Por qué se llama el fruto del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es su fuente. El Espíritu Santo es quien lo produce. Es un fruto, ¿sí? Y si te das cuenta en el versículo de Gálatas 5:22, no dice más los frutos, dice más el fruto. Es un paquete completo, es un carácter como el de Cristo que viene a ti para reproducirse en su interior. Te advierto que no crece en forma natural en el terreno de nuestra naturaleza humana. Esto no es natural. No es natural estar tranquilo en medio de la tormenta, no es natural estar gozoso a pesar de la adversidad,
No es natural sentir amor por personas que te han herido, te han atropellado, te han ofendido. Es sobrenatural. ¿Porque viene de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hoy día vamos a estar desarrollando esto que significa el fruto del Espíritu. Primero, Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo podríamos definir lo que es amor? Algunos dicen es una emoción, es un sentimiento. Amo el mundial, por ejemplo, ¿sí? O amo la pizza, dicen algunos. O amo los completos, dicen atrás. O amo, ¿verdad? Amo el paracaidismo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando usamos la palabra amor? ¿O a qué se refiere la Biblia cuando usamos la palabra amor? ¿Te acuerdas de Romanos 5:8? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios define el amor como esa entrega que nos da Él. Ese es el sentimiento que manifestó Dios en el Calvario cuando envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. ¿Qué tipo de amor quiere producir Dios en nosotros? Vamos con otro dedito a 1 Corintios 13, donde ahí sale una buena descripción del amor. Reitero que en nuestra cultura se confunde el amor con pasión por algo, con afición a algo, se confunde amor con un deseo de algo, pero nuestra cultura tiene una confusión sobre lo que significa el concepto de amor y la Biblia nos ayuda al respecto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Vamos a meditar en esta definición. Dice el versículo 4, ¿lo tenemos por ahí todos? Ya, leámoslo entonces, 1 Corintios 13, del 4 al 7, a las 2 y a las 3. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué interesante que el fruto del Espíritu parta en amor y se resume en lo que el amor significa. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice que el amor, ¿cómo es? Es sufrido. ¿Ha sufrido usted por amar o no? ¿Sí? Por amar en la forma correcta se sufre. A veces usted sufre por un hijo porque lo ama. ¿Sí? A veces sufre en su matrimonio porque hay ajustes. A veces sufre en la relación hacia sus padres porque usted ama a sus padres. Entonces el amor es sufrido. Fíjese que el amor implica un sufrir. Y el amor implica ajustes. El amor de Hollywood no, pues el amor de Hollywood es verdad, de fantasía, ¿sí? Pero el amor bíblico es bien realista. Dice, ¿amas? ¿Está bien? Ese amor a veces va a implicar dolor para ti, pero es un dolor bueno, porque es el dolor que te mantiene dentro de un compromiso. Tú no renuncias al compromiso de formar a tus hijos, decides amarlos. El amor es sufrido, ¿sí? Después dice, el amor es benigno. ¿Qué es esto de la benignidad? Dicen que la benignidad es la bondad hacia afuera. O sea, no me guardo la bondad, le saco la tapa al frasco de la bondad y dejo que la bondad empiece a saturar mis relaciones hacia otros y empiezo a buscar el bien de los demás, empiezo a buscar el bien de otras personas. Los seres humanos tendemos a buscar nuestro propio bien todo el tiempo, pero la benignidad es cuando yo empiezo a buscar el bien en mi relación contigo, con el de allá. Después dice, el amor no tiene, lo que hablábamos al principio en Gálatas, ¿se acuerda? Que el amor no es envidioso. Cuando tú te paras acá adelante y cuentas que Dios te respondió en algo y yo estoy lleno de este fruto del Espíritu que es el amor, yo me alegro mucho contigo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a pasar de la antipatía a la simpatía y de la simpatía a la empatía. ¿Sí? Acuérdese de eso. Tenemos que salir de la antipatía, que es que la gente nos caiga mal, a la simpatía.
relacionarnos bien con otros, y de ahí a la empatía, poder identificarme con lo que tú estás viviendo. Eso me libera la envidia. Después dice, el amor no es jactancioso, no es orgulloso. ¿Te acuerdas de Gálatas? Dice, no sean vanagloriosos ni envidiosos, no se irriten unos con otros. Después dice, el amor no se envanece. O sea, donde está el orgullo, ¿quién no está ahí? Claro, donde está el orgullo, el amor se fue. Por lo tanto, que vuelva el amor y que se vaya el orgullo, el envanecimiento. Después dice el versículo 5, el amor no hace nada indebido. Qué interesante que el amor es moralmente limpio. La otra vez alguien me dijo, mira, Hugo, a mí me gusta mucho esa persona. Yo le digo, está bien, pero respétala. O sea, si tú dices que amas a alguien, actúa limpiamente en esa relación. No, pero es que somos amigos con ventaja y no sé. Yo le digo, eso no. Bueno, en Chile somos expertos en inventar esas cosas que no existen en ninguna otra parte del mundo. Pero lo importante es que el amor respeta y busca el bien del otro. El amor es moralmente limpio. Después dice, el amor no busca lo suyo. ¿Cómo se llaman las personas que buscan lo suyo? Muy bien, claro, personas egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, ahí no está el amor. Dice que el amor no busca lo suyo. Falta gente que ame la ciudad, ¿o no? Falta gente que ame la ciudad, gente que ame la nación, porque muchos buscan lo suyo, pero el que quiere ver el bien de la ciudad forma equipos para buscar el bien de la ciudad. Nosotros estamos tratando de buscar el bien de la ciudad, sanar a las escuelas, sanar a los colegios. Nuevamente la Organización Mundial de la Salud puso a Santiago de Chile en el ranking global de las capitales con más trastornos neuropsiquiátricos. Si usted se mete a Google y pone ahí lugar de Santiago de Chile en el ranking de enfermedades y trastornos emocionales, Santiago de Chile nuevamente en el ranking ahí, ¿sí? Somos campeones de muchas cosas, alcoholismo, adicción a marihuana, un montón de cosas. Nuestra nación necesita gente que no busque lo suyo. Después dice el versículo 5 que el amor no se irrita. ¿Es usted irritable? ¿Sí? ¿A alguien acá le dicen que es pasto seco? ¿Ah? ¿Que prende rápidamente? ¿O por el contrario, usted dice, no, el Señor a mí me ha librado de eso, andar irritándome acá? No, gracias Señor, me libraste de eso. El amor no guarda rencor. Cuando usted guarda rencor, el rencor se convierte en amargura. Por lo tanto, el amor limpia el corazón, lo purifica, lo oxigena. Dice el versículo 6 que el amor no se goza de la injusticia. ¿Sí? Debemos orar al Señor por la desigualdad que hay en nuestra nación, porque el amor no se goza en la injusticia. Debemos estar orando para que Dios prospere y bendiga este país y que muchos puedan crecer y salir de la injusticia. Después dice, más se goza de la verdad. Si usted se goza en la verdad, se alegra, se goza en la palabra de Dios, significa que el amor está operando en tu interior. Dice el versículo 7 que el amor todo lo sufre, todo lo cree. O sea, el amor tiene fe. Dice, todo lo espera, todo lo soporta. Ah, no, es que yo no voy a aguantar que me atropellen mis derechos. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Hay amor en tu interior porque el amor está dispuesto a soportar cosas. No significa convertirse en el pisapiés de nadie, pero sí significa que yo no ando en un estado de hipersensibilidad defendiendo mis derechos. Entonces, primer fruto del Espíritu es el amor. Qué interesante que este amor es humilde, es desprovisto de presunción, jamás es descortés, nunca es egoísta, no se resiente, no guarda rencor, no se goza en la caída de otros. Ah, ese me caía mal, qué bueno que le pasó esto. Ahí no hay amor. Ahí sí. Es importante decirle, Señor, que yo nunca me goce en el mal de nadie, aun sean personas que hayan actuado en mi contra. ¿Sí? ¿Le pasa eso a alguno acá de repente o no? Sí, encuentro que es lo normal. Eso es lo natural, lo sobrenatural es, Señor, dame lágrimas por esa persona que quizás actuó mal contra mí, pero que yo nunca me goce en su mal, que yo pueda ser un factor de ayuda para él. Gálatas 5, el 22 al 23, segundo fruto, segunda parte del fruto, es el gozo.
¿Qué es el gozo? Veamos lo que dice Romanos 14, 17. Busca ahí en la Biblia Romanos 14, 17. Si yo le preguntara a usted qué es el gozo, ¿qué podríamos decir que es el gozo? ¿Ya? Ya, muy bien, muy buena definición la familia Gili, ¿verdad? Es algo profundo, no es algo superficial y se relaciona mucho con el contentamiento del corazón y no depende de las circunstancias. El gozo es algo que el mundo no conoce. Muchos andan persiguiendo el placer o la satisfacción, pero eso es momentáneo. Después de que se tienen esas búsquedas o esos logros de satisfacción, muchos se sienten después igual muy frustrados. Pero veamos lo que dice Romanos 14, 17. Ahí adelante dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿eh? Fíjate que el gozo es parte del reino de Dios. Pero ahí vamos a otra pregunta. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿A quién se le ocurre alguna definición? ¿Qué es el reino de Dios? Porque dice ahí que el reino de Dios no es comida ni bebida. Alguien puede pensar que el gozo es comerme un gran asado con mis amigos y no es malo comerse el asado, pero ese gozo es momentáneo. ¿Qué es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Muy bien, ahí lo dice, pues, justicia, paz y gozo, ¿sí? En el Espíritu Santo, muy bien. Alguien dijo, el reino de Dios es la vida como debe ser. Eso es el reino de Dios. La vida como debe ser. ¿Cómo debe ser la vida? Cristo reinando en mi corazón, Cristo reinando en mi familia, Cristo reinando en la educación, en el comercio, en la economía, en la cultura, Cristo reinando en el trabajo, Cristo reinando en todas partes. Alguien más dijo, el reino de Dios es cualquier lugar donde se hace la voluntad de Dios. Por supuesto, eso es el reino de Dios. Y qué interesante que dice que el reino de Dios es gozo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú te gozas en las circunstancias, en las situaciones externas? ¿O hay en ti un gozo activo, un gozo constante, donde tú buscas al Señor y andas en gozo? No tienes que andarte riendo necesariamente todo el tiempo, pero en tu interior hay como una sensación de esa alegría profunda. Hay un gozo del Señor que opera en ti. Y se relaciona mucho con lo que estamos celebrando hoy. ¿Qué estamos celebrando hoy? Muy bien, Día de Acción de Gracias. Una vez al mes es bueno detenerse y decir, a ver, ¿qué ha hecho Dios en mi vida durante estos últimos 31 días? Dios se ha manifestado de muchas formas y de grandes maneras y ha realizado grandes prodigios en mi vida. Es bueno gozarse en el Señor. A veces andamos tan apurados. ¿Usted sabe lo que es la visión de túnel o no? Visión de túnel es cuando usted tiene una expresión así y usted está todo el tiempo pensando en algo, en lo que va a hacer en las 24 horas siguientes o en aquello que le preocupa. Usted tiene visión de túnel y han descubierto que cuando la persona afloja esta parte de la cara y mira como para el lado, se empieza como a descansar un poco de la ansiedad. Entonces, si usted nota que anda con la frente arrugada todo el tiempo y los ojos entrecerrados, eso significa que usted está sufriendo con algo en su interior. Entonces usted le dice, Espíritu Santo, yo necesito el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Usted dice, no, yo me voy a alegrar ahí comiendo, tomando con mis amigos. No es malo que se junte con sus amigos, pero esos gozos son momentáneos. El gozo del Espíritu Santo es permanente. ¿Sabe cómo podría gozarse usted todos los días? ¿Qué dice el Salmo 103:1? Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Sí, Señor, gracias. Estos últimos 31 días vi
respuesta a la oración. Hemos orado por trabajo para los que no tenían trabajo y vemos la respuesta aquí en medio nuestro. Dios está dando trabajos. Yo le aseguro que si usted se pone a orar por algún amigo suyo para que conozca al Señor, en 20 días más aparece su amigo acá. Si usted así empieza a orar en forma así permanente, constante, haga el experimento científico, póngase a orar. Señor, trae ese amigo, trae ese querido compañero de trabajo, ese amigo, ese conocido. Señor, en los próximos 20 días yo lo quiero ver acá. Ahí está el gozo de la salvación también operando en ti. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo. Dice el Evangelio de Lucas que cuando alguien recibe a Cristo, ¿qué pasa en el cielo? Dice, los ángeles hacen fiestas. Se enciende un letrero luminoso en el cielo que dice, hoy fiesta, la organizó tal persona de Selim y de Itacura, porque le compartió el Evangelio a alguien. El gozo de la salvación viene de compartir de Cristo. Este gozo es independiente de las circunstancias. ¿Se acuerdan los tesalonicenses o no? ¿Cómo recibieron la palabra de Dios? Ahí en el sofá con el control remoto. No, no recibieron la palabra de Dios así. Recibieron la palabra de Dios en aflicción, en dolor. Sin embargo, internamente estaban gozosos. Entonces, el gozo del Señor es muy importante, ¿sí? Si usted nota que su cara es de perrito bulldog bautizado en limón, dígale, Señor, necesito que me cambies, que el corazón alegre, el corazón lleno de gozo, hermosee, y usted cambie la visión de túnel que anda ahí. ¿Le ha pasado eso? No, a mí me ha pasado. Hay gente, oye Hugo, pasé por el lado tuyo y no me viste, ibas apurado. Claro, porque iba con la visión de túnel ahí. Pero es distinto cuando yo tengo un gozo del Señor. ¿Qué es la paz? Veamos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Con acción de gracia. Y el versículo 7. Muy bien. Y vuestros pensamientos. Muy bien, esa es la paz de Dios. ¿Cuál es la verdadera paz? Proviene del Espíritu Santo. Fíjate que en Isaías 26:3 dice, busquemos ahí Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La expresión completa paz es shalom, shalom. ¿Sí? Se repite 2 veces shalom y eso significa completa paz. ¿Y qué es la palabra shalom? La palabra shalom es bienestar, bienestar espiritual, bienestar psicológico, bienestar emocional, bienestar familiar, bienestar en tu comunidad. Fíjate lo que significa la paz en la Biblia. Aquí en Occidente pensamos que la paz es ausencia de conflicto, pero en la Biblia la paz es que yo experimento ese bienestar de Dios y te lo puedo contagiar a ti, y te lo puedo contagiar al de allá, y después todo el vecindario puede ser lleno de la paz de Dios, el bienestar de Dios. Métase a Google y ponga ahí principales problemas que sufre mi ciudad. Y le va a salir una lista ahí, puede que sean como 10 problemas. Y después haga lo siguiente, métase a Google o a ChatGPT, no sé, y ponga ahí principales problemas de mi comuna. Y te van a salir ahí también un listado interesante de varias cosas, lugares de quebranto que hay en la ciudad, escenarios de dolor que hay en la ciudad. Y tú puedes tomar eso y decir, me gustaría que la paz de Dios llegara a esos lugares también. Eso es bien interesante. Entonces, junto con el amor y el gozo, viene la ayuda del Espíritu Santo para tener bienestar espiritual o tener paz, bienestar interno. Vamos al siguiente componente del fruto del Espíritu. Dijimos amor, gozo, paz. ¿Cuál es el siguiente? Este es el favorito de varios aquí, ¿sí? La paciencia. Hay un hombre que le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. ¿Era paciente? No, ¿verdad? Dice ahí, la paciencia es la cualidad del Espíritu que nos permite soportar a la gente que procura intencionalmente causarnos confusión o daño. Qué interesante, ¿eh? Porque a veces las relaciones interpersonales tienden a complicarse. ¿Últimamente te ha tocado luchar con personas que buscaban causarte confusión? Personas en tu trabajo que querían producirte algún tipo de daño,
personas quizá incluso en tu familia, que buscaban también implicarte, involucrarte en algo, cosa que tú salieras mal parado en eso. ¿Qué es lo que se busca a través de esto? Que el enojo entre a tu corazón. Por lo tanto, la paciencia bíblica es preventiva contra el enojo. ¿Mm? Veamos lo que dice la Biblia en algunos versículos. Romanos 12, 19. Abre tu Biblia ahí. Romanos 12, 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice. Muy bien, ¿de quién es el derecho a vengarse? Que como estamos en la época de los derechos, la gente dice: yo tengo derecho a hacer justicia, ¿sí? Tengo derecho a tomar la justicia en mis propias manos, tengo derecho a vengarme de esta situación. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿De quién es el derecho a la venganza? Es exclusivamente de Dios. Cuando tú buscas vengarte, Dios no puede intervenir en tu caso. Cuando tú decides perdonar y renuncias a la venganza, Dios tiene una cancha bastante amplia disponible para aterrizar en esa situación y Él enderezar las cosas. La paciencia también permite sobrellevar a gente difícil. Esto es bien interesante porque cuando yo tengo esta paciencia que es fruto del Espíritu, me veo libre de esta tentación a la venganza. Por otro lado, también la paciencia bíblica es soportar sin quejarse en situaciones de adversidad. ¿Cuándo fue la última vez que te quejaste? Hace 2 minutos, dice. Hoy día en la mañana o cuando venía acá. Cuando venía para acá. ¿Sí? Entonces necesitamos paciencia del Espíritu Santo, ¿no? Sí, el Espíritu Santo produce paciencia. Después, ¿qué es lo que viene después de la paciencia? La benignidad. Fíjate que la benignidad es la bondad y generosidad que busca levantar a otros. Veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 15:1. Que algunos acá se lo saben de memoria. Proverbios 15:1. La blanda respuesta dice ahí: quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta es la benignidad. Estoy dispuesto a mostrar simpatía y una respuesta suave. Que según Salomón es lo que evita la ira o provocar arrebatos de mal genio. ¿Sí? ¿Te caracteriza tu familia como una persona con visión de túnel o mal geniado todo el día, todo el tiempo, ahí preocupado, ansioso, angustiado, etcétera? ¿Sabes dónde se demuestra mucho la benignidad en los cristianos? En cómo manejamos. ¿Cómo conducimos? Muy bien. ¿Cómo estamos conduciendo hoy? ¿Sí? Tengo una blanda respuesta al que me tiró el auto encima, porque la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. ¿Pero qué hace la palabra áspera? Muy bien. A mí esto me quedó muy claro en la historia de esa persona que dijo que ante un incendio uno tiene 2 bidones. O ocupa el bidón de agua o ocupa el bidón de parafina, ¿sí? O de gasolina. ¿Qué bidón va a usar usted ante los problemas? Viene alguien y lo insulta. Si usted está lleno del Espíritu y la benignidad del Señor, ¿qué respuesta le va a dar? Una respuesta suave. Pero si no estamos en el Espíritu ese día y alguien te ofende, yo lo ofendo más todavía. Le tiro el camión ahí de la basura encima inmediatamente, lo atropello al otro, a él y a toda su familia para que nadie me moleste nunca más. Eso es falta de benignidad. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y ser libre de la ira es ser libre de la hipertensión también y de muchos males. Veamos, paciencia, benignidad, ¿cuál es el otro que viene?
la bondad. Fíjate que la bondad tiene que ver con el desarrollo de un carácter bueno, un carácter recto, un carácter confiable y que puede ser generoso y bueno con los demás. ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas? Justamente en base a esto, en base a la bondad. ¿Sí? ¿Te acuerdas del leproso, no? El Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, quiero, sé limpio, y la Biblia dice que lo tocó. Jesús no tenía necesariamente que tocar al leproso, porque él podía dar una orden y sanarlo. ¿Por qué lo toca? Porque el leproso necesitaba una sanidad por fuera y también necesitaba una sanidad por dentro. Ustedes recordarán que en esa época los leprosos vivían aislados. Ese leproso nadie lo tocaba, no experimentaba ese toque delicado y afectuoso que también sana el alma. Entonces es muy importante abrirse a la sanidad de Dios. La siguiente parte del fruto del Espíritu es fe. Muy bien, ¿de qué se trata esta fe? No es la misma fe que obra salvación, no es la misma fe que obra milagros. Es la fe que habla de fidelidad, ¿sí? De fidelidad. Usted ve que hay gente que, a pesar de no tener plata, hablo de países que fueron al mundial, ustedes saben que nosotros no fuimos, pero hay gente que saca plata donde no tienen porque es fiel a su selección y compran el pasaje y viajan, ¿cierto? Había gente de países africanos ahí en México. ¿Cómo lo hizo esa gente para viajar? ¿O cómo lo hace la gente para viajar así de un rato para otro a eventos así? Porque ellos se sienten totalmente comprometidos con su selección, con su nación. En este caso habla de la fidelidad como nuestro compromiso con Dios. Hay gente que dice, si el Señor a mí me responde, si el Señor me cuida, si el Señor protege a mi familia, bueno, ahí yo sí soy del Señor. Pero si veo que a veces hay problemas acá y a veces tengo problemas por allá, entonces yo no busco al Señor. No, la fidelidad es, voy a buscar al Señor a pesar de las circunstancias. A ese tipo de fe se refiere. Después dice mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre bíblica? Te voy a invitar a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el versículo 29. Qué interesante que esta es la única parte de la Biblia en que Jesús se autodescribe, cómo es Él por dentro. Esta es la única parte de la Biblia donde Jesús se define a sí mismo, define cómo es su carácter de los propios labios de Él. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay gente que piensa que la mansedumbre es rebajarse o apocarse uno mismo. Pero la mansedumbre bíblica es esa humildad verdadera, es una humildad que se dedica a servir a otros. En nuestra cultura latinoamericana tenemos trastocados los conceptos, entonces se habla de alguien humilde como alguien que económicamente está en una situación precaria. Pero la Biblia habla de mansedumbre como aquella humildad verdadera, esa humildad que sirve a otros. De repente alguien te pide algo, un vaso de agua por ahí, y tú, oye, pero si tú podrías, ¿no tienes pie? ¿No puedes ir tú mismo allá e ir a buscar eso? No, la mansedumbre es la humildad que sirve a otros. Quienes la tienen no son demasiado grandes como para ser corteses, considerados y amables con otros. La mansedumbre es humildad, pero dispuesta a realizar una tarea que debe ser hecha. ¿Sabes qué? Podría no hacerlo, pero tengo al Espíritu Santo. Entonces quiero ayudar, me dispongo a servir. Porque lamentablemente vivimos en una época donde la gente dice, en mi contrato no aparece que yo haga esto, así que entonces no lo voy a hacer. Eso es muy común en nuestra cultura el día de hoy. La humildad, la mansedumbre bíblica dice, no está en mi contrato, pero lo quiero hacer por amor. Voy más allá de lo que me exige mi contrato. ¿Sí? Después de la mansedumbre, ¿con quién nos encontramos?
Muy bien. ¿Qué es la templanza? Fíjate que la templanza no es simple moderación. La templanza es dominio propio. ¿Mm? Y aquí vamos a 1 Corintios 9:25. No, 1 Corintios 9:25 dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una. Nuevamente regreso al ejemplo del mundial. Dice el versículo 25, ¿por qué compiten en el mundial? ¿Qué es lo que quieren ganar? La copa y varios miles de dólares. Entonces esa gente se disciplina, ¿sí? El futbolista deja de ir a carretear, se concentra, se retira, entrena, se mentaliza, hace mucho ejercicio y se prepara. ¿Por qué? Porque está luchando por lo que la Biblia llama una corona corruptible, un premio que un día se va a deteriorar, se va a enmohecer, se va a echar a perder, se va a destruir. Pero uno como cristiano se disciplina, aplica dominio propio. ¿Por qué tipo de galardón? ¿Por qué tipo de recompensa? Por una recompensa eterna, por una recompensa celestial. Algo interesante, el dominio propio no viene automáticamente. Fíjate que lo que hace el Espíritu Santo es ayudar a disciplinarnos. Y ahí está 2 Timoteo 1:7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, ¿a qué te ayuda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te dice, ¿te dispones tú a ser disciplinado, a ser formado por Dios? Me dispongo, Señor. Perfecto, entonces trato contigo y te doy la capacidad de ejercer dominio propio. ¿Mm? El dominio propio en algunos momentos será decir no a la presión que los demás te estén ejerciendo. Y también será a veces saber lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tengo que hacer, pero como que me da temor. Pero Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a dar el dominio propio, el poder para hacer lo que tú debes hacer. Y eso se llama disciplina, se llama dominio propio. Y reitero que el fruto del Espíritu se cultiva. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo no es mágico. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con este caminar con el Espíritu Santo y Él también te va entrenando, te va formando, te va preparando porque este fruto es el carácter de Cristo en ti. Hay que cooperar con el Espíritu Santo, hay que colaborar para que ese fruto del Espíritu se desarrolle en forma completa. Te voy a invitar a 2 de Pedro 1, 2 de Pedro capítulo 1. Del versículo 5 al 7. De modo interesante, 2 de Pedro 1, del 5 al 7 tiene el fruto del Espíritu, pero lo plantea de otra manera. Dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa poner diligencia? ¿Cómo lo diría usted en chileno? Póngale bueno, sería el chileno, ¿sí? Poniendo toda diligencia, póngale empeño. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. Aquí sale que el fruto del Espíritu hay que cultivarlo. Yo tengo que añadir algo a mi fe. ¿Te das cuenta, no? Hay una acción del Espíritu Santo de decir, yo quiero producir este fruto en ti, pero según 2 de Pedro capítulo 1, tiene que haber en mí también una disposición a decir, yo estoy dispuesto. Y yo quiero trabajar esto en mi carácter, en mi propia vida. Según 2 de Pedro 1:5 dice, añadida tu fe a tu confianza en Dios. ¿Qué es lo que tengo que añadirle a mi confianza en Dios? Fíjate que el primer peldaño de esta escalera es tu confianza en el Señor, tu fe en que Cristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida eterna, una vida nueva, una relación nueva con Dios. Pero hay gente que se queda solo en la fe y a la fe tengo que añadirle
Virtud. ¿Y qué significa virtud? La virtud significa un carácter excelente, una excelencia moral. Significa que si antes miento, ya no miento. Si antes era deshonesto, ahora soy honesto. Yo siempre me acuerdo del dueño de un mini market en una sede anterior que recién nos habíamos cambiado y yo le voy a comprar a él y le pago y él me da vuelto de más. Y yo voy saliendo del local y voy contando y dije, me dio de más, me devuelvo. Y le dije, oiga, le regreso acá, me dio vuelto de más. Él me dijo, lo hice a intención para probarlo. A lo mejor sabía que ahí funcionaba una iglesia. Entonces, como diciendo, vamos a ver si estos cristianos son de cartón o son de verdad. Dice, a la fe hay que añadirle ¿qué cosa? Virtud, carácter. Dice, a la virtud, ¿qué hay que añadirle? Conocimiento, ¿sí? Voy creciendo en conocer la verdad de Dios, no me quedo en el kinder espiritual ahí. El versículo 6 dice que al conocimiento, a ese crecer en la relación con Dios y la verdad, ¿qué tengo que añadirle? Nuevamente el dominio propio, el autocontrol, ¿sí? Esa persona te insultó, ese automovilista te echó encima ahí el vehículo, y tú dijiste, Señor, dominio propio. ¿Sí? Señor, no quiero acá embarrarla, yo quiero honrar tu nombre, entonces Espíritu Santo somete a ti mi respuesta. Y al dominio propio, paciencia, que dijimos sabe relacionarse con personas que intencionalmente buscan tu mal, personas, ¿verdad?, que quieren, que te tienen ahí en su lista negra, pero sin embargo tú les respondes en la forma que ellos no esperan, en la forma correcta. Siempre me acuerdo de esa integrante nuestra que trabajaba en el servicio al cliente. Entonces la llamaban por teléfono los clientes muy alterados de la multitienda y casi todos los clientes llamaban insultando. Y ella con mucho amor le decía, muy buenas tardes, ¿cómo le agradezco que se haya comunicado con nosotros? Quisiera, ayúdeme a ayudarlo. Y el cliente cambiaba inmediatamente, se avergonzaban los clientes, le pedían perdón y le contaban el problema y ella los guiaba a la solución del problema. Ahí está la paciencia. Después de la paciencia dice, ¿qué significa piedad? Significa un crecimiento en tu relación con Dios, un crecimiento en la oración, un crecimiento en tu vida de adoración al Señor. Y en el versículo 7, después de la piedad, ¿qué viene? Afecto fraternal, amor entre los hermanos. Siempre entre orar y juzgar, ¿qué es lo que más nos fluye? Juzgar a los demás. Pero la persona que ha pasado de la antipatía a la simpatía y la simpatía a la empatía es la persona que dice, vi una debilidad en mi hermano o en mi hermana acá de la iglesia, pero me voy a arrodillar para que Dios sea limando ese aspecto áspero que tiene ahí en su carácter, esa respuesta equivocada que tiene en su lengua, esa mirada matadora que tiene, ¿sí? Esa mirada como de poco amigo. Después dice al afecto fraternal, ¿qué le añadimos? El amor. ¿Por qué necesitamos esto? Dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, según el versículo 8, ¿qué debiera pasar con este perfil que acabamos de compartir que se llama el fruto del Espíritu? Eso debiera crecer en tu interior. Que alguien te mire y diga, oh, que estás cambiado, estás distinto, ¿qué te pasó? Ya no te veo con la ira que tenías antes, ya no te veo con esa forma tan grosera de responder antes, ya no te veo con esa amargura porque antes eras muy amargado, ya no te veo, ¿verdad?, con esa deshonestidad que te caracteriza. Hay algo que está ocurriendo en ti, claro, se está cumpliendo 2 de Pedro 1:8, estas características están creciendo en ti y están abundando. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene el fruto del Espíritu, tiene la vista muy corta. ¿Cómo se llama cuando uno tiene la vista corta? La miopía. Dice, es miope espiritual o es ciego espiritualmente porque se olvidó de la obra de Cristo en la cruz. Se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Según el versículo 11, ¿por qué es importante buscar el fruto del Espíritu? Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Como diciendo, es el viaje por esta tierra hacia tu destino celestial, se te va a hacer muy liviano, se te va a hacer muy ligero, porque vas a estar experimentando el fruto, la acción del Espíritu en tu interior. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta de esto que compartimos hoy? Quedaron estupefactos algunos. O quedaron meditando profundamente. A ver, Carmencita. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Te voy a quedar debiendo los versículos. Ya, te voy a quedar debiendo esos pasajes para enviártelos. O se los podemos enviar a todos a través del WhatsApp de la Casa Iglesia. Gracias, Carmencita. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, inquietud? Ajá. Para anotar los versículos al lado de cada parte del fruto del Espíritu. Entonces, pidámosle al Señor esto, ¿verdad? Señor, que mi carácter sea una vitrina donde la gente pueda ver a Cristo. ¿Mm? Que no te vean a ti, que la gente diga, hay algo interesante en ti. Es que está Cristo operando en tu interior. Y les cuento que nuestra ciudad lo necesita. O sea, ya no solamente tenemos que pensar en términos de nuestra casa iglesia, tenemos que empezar a ampliarnos un poco y decir cómo le podemos cambiar la cara a esta ciudad. ¿Mm? Eso les cuento. Bien, pongámonos de pie para que oremos, le demos gracias a Dios. Tenemos algunos integrantes nuestros ya fuera de la ciudad hoy. De todas maneras, si Dios quiere, el próximo sábado hay, por supuesto, encuentro familiar también. El primer encuentro del mes de julio. ¿Qué fecha es el próximo sábado? ¿Es 4 o no? ¿O 6? ¿4? Ya. Oremos al Señor. Padre, gracias porque en tu palabra tú respondes la pregunta acerca de la transformación de nuestro carácter, Señor. Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo podría cambiar yo? ¿A quién tendría yo que parecerme? En nuestra cultura nos pone muchos ídolos, muchos referentes terrenales, de a veces personas con éxito en los términos que el mundo establece, personas con grandes logros, personas también con grandes adquisiciones materiales, pero todas esas características son externas. Pero tu palabra me habla de un perfil interno, tu palabra me habla de un carácter. El mundo me habla de resultados, pero la Biblia me habla de un fruto. El mundo me habla de una reputación que se construye, pero tu palabra me habla de una vida interior, de un carácter, y un carácter como el de Cristo, un carácter lleno de amor, de gozo, de paz, un carácter lleno de buenas relaciones con los demás, de benignidad, bondad, de fe, de fidelidad, un carácter que cultiva esa mansedumbre, esa humildad. Y alguien dijo por ahí que las personas mansas son aquellas que, siendo muy fuertes, deciden ser humildes para servir a otros. Señor, tu palabra me habla de un carácter que se establece límites, que sabe que puede hacer muchas cosas, pero que decide no hacer lo que va a traer dolor a otras vidas y a la propia vida, el dominio propio. En una cultura, Señor, donde hay desenfreno, falta de límite, donde se premia la impulsividad, donde se premia, Señor, el egocentrismo, la venganza. Tu palabra nos habla de un carácter muy distinto, el carácter de Cristo. Hoy te pedimos que este carácter tú lo hagas, tú lo formes, tú lo reproduzcas en nuestro interior, Señor. Y es un carácter sobrenatural, porque lo que nos fluye en lo natural es ser egoístas, ser rencorosos, ser voluntariosos, ser obstinados,